Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Westminster es uno de los distritos más céntricos de Londres y también el centro del gobierno, de la historia y la cultura británica. Aquí se encuentran el Parlamento británico, la residencia principal del monarca y la iglesia en la que todos los soberanos han sido coronados desde 1066. Sin embargo, eso no es todo lo que puedes ver en Westminster. Con un día bien planificado y reservas previas, puedes ver todos los puntos de referencia de este distrito londinense. En este vídeo te mostramos un itinerario de las atracciones que puedes visitar en Westminster. Te damos consejos de visita, los costes y te contamos curiosidades. Acompáñanos. El primer punto del itinerario es el Palacio de Buckingham, hogar de Su Majestad, el Rey Carlos III. Este palacio, construido por el Duque de Buckingham, se convirtió en la residencia de la monarquía británica cuando la reina Victoria se mudó aquí. El Palacio de Buckingham no solo es residencia, también es sede administrativa de la monarquía. Es aquí, en los apartamentos estatales, donde Su Majestad recibe y entretiene a los invitados al palacio. El Palacio de Buckingham tiene 775 habitaciones, incluidas 19 salas estatales, 52 habitaciones reales y de invitados, 188 habitaciones para el personal, 92 oficinas y 78 baños. Los salones estatales abren al público desde julio hasta principios de octubre, más o menos. La entrada la puedes comprar en la web oficial con una variedad de opciones de recorrido. La entrada estándar incluye un recorrido por los salones estatales. Todas las salas están ricamente decoradas con muchos cuadros, esculturas y alfombras en las que se te hunden tus zapatos de plebeyo. En la página oficial del Palacio de Buckingham pone que en la cafetería sirven el mismo catering que a la familia real. Pues comen mal. El pastelito no valía nada. A la salida puedes sellar tu entrada, lo que te permite volver a visitar gratis el Palacio de Buckingham durante un año. Si tienes intención de volver, lleva tu entrada impresa en papel. La Galería de la Reina está situada en la fachada oeste del Palacio de Buckingham. El edificio fue una capilla privada de la reina Victoria. Abrió sus puertas como galería en 1962. Aquí se exponen, por turnos, piezas de la colección real, una de las colecciones de arte más grandes e importantes del mundo reunida por los monarcas británicos. Aquí vemos una exposición que gira en torno a la vestimenta georgiana, desde la que llevaban las lavanderas hasta los brillantes vestidos de la corte. La entrada está incluida en la tarjeta turística London Pass, de lo contrario cuesta 17 libras esterlinas. A 30 metros de la Galería de la Reina tenemos los establos reales, otra propiedad de la monarquía británica. Royal Mews es uno de los mejores establos que existen. Aquí puedes ver los vehículos utilizados por la monarquía británica, incluso puedes subir a un carruaje real. Gold Stagecoach es el carruaje más grandioso que se exhibe. Con 260 años de antigüedad, la diligencia se ha utilizado en todas las coronaciones desde Jorge IV. En septiembre de 2022 se utilizó en la coronación del rey Carlos III y Camila. Curiosamente, a los miembros de la realeza no les gusta viajar en la diligencia dorada. Dicen que es incómoda. Será cosa de sus pensiones.
Volvemos a la fachada principal del Palacio de Buckingham para dirigirnos a nuestro siguiente punto, el Parque de St. James, pero no antes de hacer una parada en el Memorial de la Reina Victoria. Entre simbolismo y alegorías vemos la figura más grande que existe de la propia Victoria. En el centro del monumento se encuentra la reina sosteniendo su orbe y su cetro. En lo alto, casi flotando, está la figura dorada de la Victoria alada. En los alrededores del Palacio de Buckingham hay dos parques, el Green Park y el Parque St. James, más grande y bonito que el primero. St. James es el parque real más antiguo de Londres. El área donde se encuentra hoy el parque fue alguna vez un hospital de leprosos. Enrique VIII compró la tierra y la transformó en coto de caza. Más tarde, Carlos II mandó a transformar la zona en el parque que vemos hoy. Si paseas junto al lago, puedes encontrarte los famosos pelicanos que viven en el parque desde 1664, cuando un embajador ruso se los regaló al rey Carlos II. Saliendo del parque de St. James y cruzando The Mall, en un corto paseo llegamos al Palacio de St. James. Mientras que Buckingham es un palacio residencia, el de St. James tiene una función ceremonial. El palacio fue construido por Enrique VIII y gran parte del edificio original de ladrillo rojo aún sobrevive. En la capilla del palacio, la reina Victoria se casó con el príncipe Albert en 1840. El interior del palacio no se puede visitar, al menos que consigas una invitación para un evento celebrado allí. Una de las direcciones más conocidas del Reino Unido, si no del mundo, es el número 10 de Downing Street, la casa del primer ministro. No puedes visitar el interior, solo puedes quedarte afuera de las rejas y tal vez con suerte verás llegando o saliendo el primer ministro o algún visitante. La casa del primer ministro hace esquina con la avenida Whitehall. En la avenida se hallan dos importantes monumentos de Londres. El cenotafio rinde homenaje a los británicos muertos en las dos guerras mundiales. Otro monumento conmemorativo es la escultura dedicada a las casi 7 millones de mujeres que contribuyeron al esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo la avenida Whitehall llegamos al famoso Big Ben. La torre ha estado envuelta en andamios entre 2017 y 2022, ahora luce en todo su esplendor. Puedes visitar su interior con una visita guiada en inglés. Big Ben es la torre norte del edificio del Parlamento británico. Big Ben no es el nombre de la torre, sino de la campana más grande del reloj. Hasta 2012 la torre en sí era conocida simplemente como la Torre del Reloj u ocasionalmente Torre de San Esteban. En 2012, el nombre se cambió oficialmente a Elizabeth Tower, en honor a la entonces reina Isabel II. En todo caso, si preguntas a algún londinense cómo llegar a la Torre Isabel, probablemente te responda que no sabe sobre qué preguntas, todo el mundo la denomina Torre del Reloj o Big Ben. Nos quedan 3 atracciones a visitar, todas ubicadas en la zona del Big Ben: la Torre de las Joyas, las Casas del Parlamento y la Abadía de Westminster. Primero visitamos la abadía ya que cierra a las 3:30. Si empiezas el recorrido que te recomendamos, ahora serían a la 1:30 de la tarde.
La abadía es uno de los lugares más visitados de Londres, así que prepárate para una larga cola. La abadía de Westminster no es una abadía, aunque sí fue fundada por los monjes benedictinos. La iglesia fue construida por Eduardo el Confesor a principios del siglo XI. Guillermo el Conquistador fue coronado en ella el día de Navidad de 1066. Desde entonces todos los reyes y reinas de Inglaterra han sido coronados en la abadía de Westminster. La última coronación fue de Carlos III y Camila el 8 de septiembre de 2022. La abadía de Westminster también es lugar de descanso o conmemoración de monarcas y personajes famosos como Isabel I, María Tudor, Charles Darwin, Isaac Newton e Isabel II. Ahora hacemos una visita rápida a la Torre de las Joyas, un monumento que muchas veces pasa por desapercibido. La antigua Torre de las Joyas se construyó a mediados del siglo XIV para albergar los tesoros de Eduardo III. Dentro hay dos exposiciones distribuidas en dos plantas. La visita te llevará media hora. Solo vale la pena visitar la torre si estás en la zona y tienes tiempo para hacer un mini viaje al pasado de Westminster. Si no, ve directamente al Palacio de Westminster. El Palacio de Westminster, conocido también como las Casas del Parlamento, simboliza a Gran Bretaña. El edificio que se alza en todo su esplendor puntiagudo a orillas del Támesis es el Palacio Nuevo, construido entre 1840 y 1870. Pero entre sus muros se encuentra el Gran Salón y la Capilla de San Esteban, todo lo que queda del palacio antiguo medieval. Las dos cámaras que forman el Parlamento británico son la Cámara de los Comunes o Cámara Baja y los Lores o Cámara Alta. Los pares son los miembros de la Cámara de los Lores. Si bien algunos pares son hereditarios, otros son creados por el gobierno, cuyos títulos no se heredan. Los obispos de la Iglesia de Inglaterra también ocupan escaños en la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores suele tener un papel meramente consultivo. En cambio, los miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos por voto democrático del pueblo cada 5 años. Las decisiones las toman los comunes, que las votan. Los lores solo dan el visto bueno. Se puede visitar el interior del Palacio de Westminster bajo reserva previa, por lo general los sábados. Aunque no podemos enseñar imágenes de todo el interior, ya que la grabación solo está permitida en el Gran Salón y en el Salón de San Esteban, te aseguramos que vale la pena la visita y los 30 € de la entrada. Esto sí, la audioguía está incluida en el ticket de entrada. Llega 15 minutos antes de la hora establecida en tu reserva, porque tienes que pasar un riguroso control de seguridad, como en el aeropuerto. Hemos llegado al final del tour. Espero que el vídeo te ayude a planificar un día lleno de visitas en Westminster de Londres. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.